ayer recordábamos que se cumplían 2 años de la masacre de Hamás. Tuvimos una discusión al aire, puntos de vista diferentes. Y está con nosotros Gabriel Levinas. Gaby, ¿cómo estás? Periodista, y que además recordaba, porque lo veía en tus redes sociales ayer, vos tuviste familiares que murieron. Sí. Contá esa historia. Yo tengo un montón de familia ya, sobre todo de parte de mi papá, de parte de mi mamá también. Y la mayoría de ellos viven cerquita de donde pasó todo esto, y algunos, obviamente, los que fallecieron. Los que fallecieron eran Tamar y Jonathan y sus 3 hijos, y la suegra de uno de ellos, la madre del otro, que fueron incendiados adentro de su refugio, ¿no? La historia es terrible porque hay una historia hasta de traición fea. Porque ellos eran, como te decía, muy progresistas, gente que estaba muy afín con la gente de Palestina, de Gaza específicamente, y ellos habían conseguido una ambulancia con la cual, con un chofer de la ambulancia que era palestino, que trabajaba para ellos, que comía con ellos, vivía durante la semana mucho tiempo en esa casa, iban a buscar chicos que tenían problemas de cáncer, que no tenían cómo ser curados en Palestina, y los llevaban a Israel, a los hospitales de la zona, para que sean atendidos. La persona, ese señor que comió durante 4 o 5 años con ellos, es el que los mata. Es uno de los que los mata. Es decir, estaba haciendo inteligencia obviamente para Hamás, y fue uno de los que los asesinó. Aparecen las fotos. Eran una familia, ¿no? Sí, una familia. Eran 5, padre, madre y 3 chiquitos. Muy jóvenes del papá y la mamá. Los padres eran chicos de menos de 30 años. ¿Y cuándo pudieron reconstruir que esa persona a la que...? En la foto, se vio en la foto enseguida, inmediatamente. Todo esto me lo cuentan los primos de ellos que están allá, y me contaron toda la historia. Yo no conocía esa historia. Pero eso pasó bastante, digamos, que muchos de los que colaboraron con el ataque era gente que iba y entraba y salía a trabajar en los kibbutz de alrededor, que eran contratados para eso y que tenían alguna relación. Y te vuelvo a repetir, era gente que creía, que buscaba la paz con los palestinos, el reconocimiento de ellos, buscaba gente que está, toda esa gente sigue estando en contra de Netanyahu en términos políticos, digamos, ¿no? Netanyahu es un tipo que gobierna con el 40% del afecto de la gente, que lo votaron a él, pero que él con ese 40 no podía formar gobierno, y tuvo que aliarse con los ultrarreligiosos, que a diferencia de Macri le sacaron mucho más por darles el apoyo para poder hacer gobierno. Y han conseguido ministros, han conseguido torcer mucho la política de Netanyahu, a cambio de que Netanyahu siga en el poder gracias a este apoyo. ¿Vos después del ataque del 7 de octubre fuiste a Israel? ¿Llegaste a viajar? Me invitaron para ir, justamente iba a ir cuando me avisaron que tenía que estar en lo de la Nata, y entonces no fui. No, y después no fuiste. No, y no fui. Pero me gustaría hacer un par para poner en contexto lo que esto es la historia. Jamás va a elecciones no me acuerdo si 2007 o 2009, creo que 2007, y compite con Al-Fatah en Gaza, y gana por amplia mayoría. Es decir, la población de Palestina, de Gaza, es pro Hamás. Lo votaron y de alguna manera son quienes gobiernan. Y te hago una pregunta, ¿qué legitimidad tienen esas elecciones? No, son elecciones que... En términos que no es una democracia... No, bueno, pero estaba la autoridad palestina, que es la que supongo, si hubiese sido una cosa mal, la votación mala, hubiese ganado la autoridad palestina y no Hamás, que Hamás en ese momento no tenía el poder. Lo interesante es que apenas gana el Hamás, la noche siguiente mata a 1.500 personas que eran dirigentes, altos dirigentes del Fatah, o militantes del Fatah, o la guerrilla del Fatah, como lo quiera llamar. Y eso es lo que pasa. Y Gaza, a partir de ese momento, se convirtió en un lugar totalmente manejado por ellos, y también
cualquiera que quiera entrar allá solamente entra si ellos están de acuerdo. Inclusive la mayoría de los corresponsales, fue el quilombo que se armó, ¿te acordás cuando después se descubrió que algunos de esos corresponsales habían participado del 7 de octubre? Son los que informan, es decir, la gente que informa de lo que pasa ahí, los que dan la cifra de los muertos y demás, son toda gente de ellos, es gente que está ahí. Nadie puede entrar ahí, no hay gente que no tenga que ver con ellos, que pueda entrar, informar y quedarse ahí informando, porque no se lo permite. Solamente permiten a aquellos que ellos autorizan. Es decir, no, si CNN quiere mandarte a vos no entrás. Tiene que ser alguien que en general son palestinos, son gente de Gaza. Entonces, lo primero que uno sabe antes de conocer cualquier guerra es que lo primero que pasa en una guerra y lo primero que muere es la verdad. De ambos lados, cada uno miente a su manera. Entonces, Israel es una democracia donde el 25% o 23%, no me acuerdo exacto, no son judíos y no son, es decir, son árabes, son drusos, digamos, pero no son... son musulmanes, no son de ningún modo judíos, digamos, son capitanes, son coroneles del ejército, son jueces, son médicos, y es una democracia. Entonces, por un lado me llama bastante la atención que se le crea más a la información de las víctimas que da Hamás a la que da Israel. ¿Qué número vos pones en duda? Que las cifras que dan son, digamos, no digo que sean ni verdaderas ni falsas, digo, el que me está dando la cifra es una persona que no deja que veedores internacionales puedan revisar esas cifras. Las cifras son, inclusive las cifras que a veces da las Naciones Unidas o que daban algunos medios de comunicación, son las cifras que dice la gente de Hamás. Y vimos, por ejemplo, cómo en algún momento, cuando se habló del ataque a ese hospital que había muerto 50 personas o 60 personas, resultó que no hubo tal ataque, el hospital sigue en pie y el cohete que había caído ahí había sido un cohete que había fallado de ellos y había caído en el parking del hospital. Entonces, creo que hay toda la propensión a creer lo que te dice un grupo que no solamente que es un grupo guerrillero, sino que además es un grupo que mató a su propia gente al otro día. Y creerle a esa gente las cifras que me están dando ellos es una cifra rara. Después hay otra cosa que también hay que pensar. ¿Y qué diría? Yo tomo porque permanentemente es debate en todos lados cada vez que alguien informa una digo cifra. Es cierto, digamos, no está bien, pero digo, pero lo que quiero es correrme de las cifras, que voy a decir son, no sé, 60.000 muertos, 50... Te corro la cifra y te digo, la tragedia en Gaza existe. Sí, es una guerra. Y yo no estoy de acuerdo con Netanyahu, ni yo, ni muchísima gente. Estamos en desacuerdo con él. ¿Por qué? Porque me parece que ya es el momento de parar, ya hace tiempo era momento de parar y se podría buscar otro tipo de solución cuando ya la realidad es que el Hamás está diezmado realmente. Es decir, deben haber muerto más de 15, 17.000 tipos del Hamás. Entonces, no tiene sentido seguir con esta guerra. Yo haría otra cosa y buscaría otra solución que no es la que... Netanyahu es un tipo que además tiene que seguir con la guerra porque si no le echan de una patada en el Tujes. Es decir, la gente no le está queriendo a Hamás. La gente no es que no quiera la guerra, no es que no quiera terminar con Hamás. Lo que no quiere mucha gente es a Netanyahu, porque Netanyahu tiene que dar muchas explicaciones. Pero volviendo al tema, digamos, hay otro problema también para poder contabilizar las víctimas, es que los soldados de Hamás no usan uniforme. Entonces cuando el tipo, aparece un tipo en el piso, muerto, le sacás el rifle, lo dejás en el piso y es una víctima civil. Es decir, una de las estrategias que tienen ellos, porque ellos son Gaza. Gaza está manejada por Hamás. Entonces lo lógico sería que usen un uniforme como todos los demás. Una manera de multiplicar las víctimas es no tener uniforme, porque vos te podés confundir, entras en una casa, ves un tipo que hace un movimiento raro y no está con uniforme, es un tipo del Hamás. Si vos tenés un chico que se te acerca con 12 años, con una bomba encima, digamos, son ellos los que están exponiendo... se están exponiendo a que las víctimas colaterales sean más de las que debieran ser. No hay dudas que Hamás los usa como escudo. Sí. Mi pregunta es,
¿qué podría hacer esa gente frente a un grupo terrorista? Porque estimo que no todos son terroristas, no estamos diciendo que todos. ¿Qué capacidad puede tener? No hay ninguna duda de que muchas veces hay videos de eso, inclusive de que cuando se quieren escapar les disparan para que no se escapen. Cuando Israel avisa a través de los sistemas que tienen por celular y por panfletos y demás, que van a bombardear, que se vayan, porque mañana van a bombardear, a veces no los dejan salir. Esto también es un hecho real. Entonces, pero aún así, si vos comparás los daños colaterales con otras guerras, sigue siendo bajo. Aún si fuesen ciertas las cifras de Hamás, que tampoco hay por qué darle crédito, pero poner que lo fueran, aún así no son cifras que comparativamente con otras guerras, yo tengo la lista acá de otras guerras que te morís. Hay guerras en Siria de 500 a 600.000 personas, poblaciones enteras gaseadas. Todo eso existe todo el tiempo en las guerras. Yo no digo que esté bien, te digo, esto pasa con la guerra. Ahora, además, si vos perdiste la guerra, si Hamás prácticamente la perdió y no se rinde, también está extendiendo innecesariamente la agonía de su propio pueblo que dice proteger. Después tenés el hecho de, si vos haces el cálculo del dinero que se gastó, porque hay otra cosa que a Israel a mí no me gusta la guerra, no me gusta nada lo que está pasando, quiero decir. Pero si vos haces un cálculo de la cantidad de misiles y cohetes que se tiraron antes de que empiece la guerra formalmente, antes del ataque del 7, estamos hablando de... La última vez que yo había contado eran más de 20.000, que es las estadísticas, no sé, ahora serán 25.000. La única diferencia que hay es que el enorme esfuerzo que hace Israel para que eso no genere víctimas. Ellos tienen todo un sistema, cada vez que paran un cohete, cueste $2.000 el cohete o $100.000 el cohete, a ellos les cuesta $100.000 bajarlo. Porque no quieren que eso llegue a la población. Entonces vos no podés condenar la eficiencia en una guerra como si fuese, bueno, pero esos cohetes no matan a nadie. No matan a nadie porque Israel hace que no maten a nadie, porque además, por ejemplo, mi prima de otra familia, que vive muy cerquita de Gaza, ella a veces pasaba 4, 5, 6 veces por día que tenía que agarrar a los chicos y meterlos abajo, adentro del refugio, porque avisaban las sirenas, se escondían, digamos, no sé, vivir así durante años y años y años, todos los años. Y ella quiere la paz, ayudaba a los palestinos y aún así tenía que bancarse todos los días eso. Entonces, el hecho de que no muera nadie es por eficiencia de la defensa, no es que entonces pues, y los otros al revés no los sacan, no los dejan irse, ponen las baterías para mandar misiles adentro de un hospital, adentro de las escuelas. Y además lo dicen, porque si vos te fijás, yo no me acuerdo cómo se llama ahora el tipo que hizo un libro con los planes del Hamás. La idea de ellos era justamente hacer un ataque violento para generar una represalia violenta para victimizarse después. Ahora, Gabriel, y cuando ves que naciones como Francia o Portugal o Canadá, Reino Unido piden el reconocimiento del Estado palestino, y la solución de los dos estados, ¿vos crees que cambió algo? ¿Qué crees que cambió en la comunidad internacional? Digo, ¿crees que es lo que piden es correcto? La solución sería dos estados, indudablemente. Pero digo, ¿vos crees que ahí hay una mirada un poco más crítica del conflicto respecto de la posición, más allá del debate o no por las víctimas, respecto de la posición de Israel por Netanyahu o digo...? No, la realidad es que piden eso, pero al mismo tiempo piden otras condiciones que jamás saben que jamás no las va a arreglar y no las va a recibir. Entonces lo que están haciendo es quedar bien políticamente correcto pidiendo eso, pero en realidad saben que eso por como está en la situación no va a funcionar. Pero yo también creo en los dos estados. Israel inclusive, cuando empezó en el 48 esta historia, empezó con la idea de los dos estados y aceptaba los dos estados. Los que no aceptaban los dos estados porque querían exterminar a Israel eran los países árabes de alrededor. Es decir, Israel siempre, durante muchísimos años, aún después de la guerra del 48, del 56, de Yom Kippur, del 67, no me acuerdo cuándo fue la de Yom Kippur, la otra, de los 6 días, todavía se querían los dos estados. Pero digo, ¿vos no ves ahí una posición un poco más crítica de parte de la comunidad internacional al Estado de Israel y al... Sí, creo que en muchos casos se ajusta esa posición crítica. Yo no estoy de acuerdo con Netanyahu. Lo que también creo es que no entiendo por qué no, digamos, una alternativa, la lógica sería que se rinda jamás, si perdieron.
Pero si siguen jodiendo, no queda más remedio que seguir. Tienen los rehenes todavía. ¿Qué haces? ¿Los dejas ahí? ¿Te fuiste? Digamos, es complicada la situación. Yo no sé lo que hay que hacer. No me gusta lo que hace Netanyahu. Creo que es demasiado... ya está. ¿Entendés? Ya hizo lo que tenía que hacer, yo creo que lo hizo, porque vos fijate lo que hizo con el Hezbollah. Hezbollah también quedó diezmado. Con Irán quedó sin defensas antiaéreas, es decir, ya está, ellos ya ganaron la guerra. Falta que el otro se rinda. Y si no se rinde, a lo mejor no importa que no se rinda, te vas y que se arreglen. Pero la idea de genocidio, por ejemplo, es una idea... que el genocidio es una cosa bastante más específica, más allá de lo que puedan decir lo que quieran, pero no tiene mucha lógica que vos, si vas a matar a la gente, les avises 2 días antes y un día antes para que se vayan, y encima le estés dando agua todos los días y le estés dando electricidad desde Israel todo el tiempo. Es decir, vos le das agua, le hace que no tenés ninguna obligación de darle agua, le estás dando agua, el agua que tienen ahí, el agua corriente que llega es de Israel, y la electricidad que llega es de Israel. Es decir, vos estás matando así a la gente, no tiene lógica. Es decir, vos me puedes decir, son más encarnizados de lo que deberían ser, son menos cuidadosos de lo que deberían ser, no sé, podés decir lo que quieras, pero es una guerra. Pero si fuese genocidio, sería cortás el agua y la cosa y lográs la extinción étnica mucho más rápido. Me parece que hay cosas que no cierran en las acusaciones. No quiero decir que no haya crímenes de guerra, pero el crimen de guerra también es, que nadie lo dice, es decir, usar instalaciones civiles no ya para disparar, para encubrirte, para guardarte vos como soldado dentro de un lugar civil. Vos estás cometiendo un crimen de guerra que está penado. De eso se habla muy poco. Entonces yo creo que también hay un problema de que Israel es muy mala manejando la información. Manejando la información en términos de información pública, no los servicios de inteligencia. Recién decías, Gabriel, que tenés todavía familiares en Israel. ¿Qué piensan de la guerra? No, quisieran pararla, pero creen que con Hamás al lado no. ¿Qué piensan de Netanyahu, por ejemplo? No lo quieren. Ninguno de mis familias. Hay dos que lo quieren, que casi te diría que tiene sentido, porque son los hijos y los nietos del tío mío que se llevó a Eichmann de la Argentina. Entonces él siempre fue un tipo más... si bien era más de izquierda él antes, se murió más de derecha, pero te quiero decir, en general no, ellos quieren la paz, son muchos de ellos son los que van a protestar contra Netanyahu todas las semanas. ¿Y qué expectativa tienen ellos y cuál tenés vos respecto de estos últimos avances, el anuncio del acuerdo de Trump, el apoyo de los países árabes? Una de las últimas cosas que hablé con la Nata cuando estaba en el hospital fue esto. Y él me dijo, no tiene arreglo. Y yo creo que algo de razón tiene, porque el primer problema que hay ahí es el odio. El odio enorme que se le metió a estos chicos árabes en contra de Israel, cuando vos la educación la tenés de chiquito. Vos pensás lo que era España en el 1500, cuando la educación hablaba del judío que era usurero, que se comía a los chicos de los otros, y eso te lo enseñan en el colegio y vos generás un odio. ¿Entendés? Y acá pasa lo mismo. Golda Meir decía que el día que los árabes quieran más a sus hijos de lo que odian a los judíos, va a haber paz. Y yo creo que ahí hay un problema muy serio, y es eso. La otra cosa que también... Vamos a dar, justamente tiene que ver con este tema, una información que es de apenas minutos. Es un tuit en realidad no es un tuit, sino un mensaje en la red social Truth de Donald Trump. Dice: me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera. Todas las partes recibirán un trato justo. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel y todas las naciones vecinas y los Estados Unidos. Y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. Benditos los constructores de paz. Insisto, esto es de la cuenta social que usa el presidente de los Estados Unidos, que
desde un primer momento se fijó el conflicto en Medio Oriente como una de sus tareas a nivel internacional. Un poco se lo toman en chiste cuando él dice quiero el Nobel de la Paz porque yo voy a cerrar guerras. En el caso de Ucrania con Rusia no le está saliendo. En este caso es un anuncio, hay que ver, vamos a estar al tanto porque esto es información de ahora. Si hay algún tipo de repercusión, sobre todo por el lado de Israel. Pero esto es lo que anuncia Donald Trump. Insisto, anunció que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para intercambio de rehenes y a un primer acuerdo por la paz. Maravilloso. Si esto es así, me parece genial. Además, quiero decir algo que la gente por ahí no sé si sabe. Cuando todavía en Occidente se pensaba que la Tierra era plana, los árabes ya habían descubierto exactamente la medida de la Tierra, se habían equivocado por 100 kilómetros, ¿entendés? Habían calculado metiendo 2 palos a una distancia, contando los pasos durante más de 200 kilómetros para ver qué distancia había, midieron los ángulos y determinaron eso. El idioma de la filosofía, en el 1100, 1200, hasta Maimónides escribían en árabe, no se hacía, no dejó de ser el griego para pasar. Es decir, los tipos son... La cultura de los árabes es una cosa maravillosa. Lo que, si vos podés ver lo que han hecho las culturas sumerias, es una cosa impresionante. Entonces, hay como una especie de retroceso en algunos países horrible. Que es lo mismo que pasó con la iglesia. Es decir, sí, agrego algo de información, esto es una noticia en desarrollo, había conversaciones que se estaban dando en Egipto, los mediadores de esas conversaciones hablaron de un acuerdo. En el caso de Trump, plantea que podría viajar, esto lo dijo antes de este mensaje, que podría viajar a Egipto en los próximos días, con lo cual, está planteando también de algún tipo de escenario público en el que esto pueda quedar plasmado. Insisto, esto acaba de surgir, hay que ver qué repercusión tiene en los países y los actores involucrados en esto. Trump usa sus redes también muchas veces para querer instalar o avanzar sobre determinadas cuestiones. Lo leímos textual, que es lo que él puso. Habla de un acuerdo de paz, habla de una aceptación por parte de Israel, por parte de Hamás. Y hay un textual de Netanyahu, con la ayuda de Dios, dice, traeremos a todos los rehenes a casa. Esto es un textual, la información acaba de pasarme la producción. Está surgiendo todo en este momento, la verdad es que es choqueante, digamos, la afirmación de que hay un acuerdo, porque no sé si había tanta expectativa en que ocurriera esto, ¿no? Debe ser cierto, y además no sabes lo bien que le va a hacer a la zona bajar la tensión. Mirá lo que produce, ¿no? Sí. Justo estábamos hablando de eso antes que dijeras el anuncio, y tu escepticismo era absoluto y total. Y mirá, sin embargo, pero la realidad, la llama de la esperanza. Hay que aceptarla, pero aparte es lo que uno quiere, no es que uno no quiera. Claro. Yo decía lo que decía el gordo, porque el gordo tenía esa visión. Él había estado en la Intifada, había escrito un libro sobre el tema, él conocía bastante el tema. Y yo, de alguna manera, llegué a pensar que no se iba a terminar nunca esto, pero la realidad sí esto, por de pronto, es un paso importante. Depende mucho de la voluntad que tenga yo creo que en Israel la voluntad de la paz existe, por lo menos en la mayoría de ellos. Hay que ver qué pasa ahora con esos terrenos ilegalmente tomados en la zona de Cisjordania, que eso debiera ser devuelto enteramente, pero ya están metidos ahí, están viviendo ahí, no sé qué va a pasar con eso, pero en algún momento eso van a tener que devolverlo. Yo lo devolvería. Y a los paisanos esos que se vayan a cagar, esos locos de mierda que son peligrosos esos tipos. Está siendo, por supuesto, tema estamos revisando portales de Estados Unidos, de noticias y demás, está este anuncio por parte de Trump. Después lo que habrá que saber un poco es la letra chica del detalle de lo acordado, porque el proyecto inicial o el plan inicial tenía 20 medidas que implicaba
cómo debía ser, digamos, el desarme por parte de Hamás, cómo debía ser la retirada por parte del ejército entrega israelí. de armas, no sé si lo van a querer hacer eso. Había mucho. El punto central, clave del texto de Trump habla de los rehenes, que era una parte muy importante. Con eso se acabaría, porque la presión para terminar la guerra, si los rehenes vuelven de la sociedad israelí, va a ser enorme. Ya es bastante grande. Pero si llega a pasar eso, no hay ninguna razón para seguir con la guerra. Hay una imagen tomada por un fotógrafo de AP, de la agencia AP, donde se ve cuando Marco Rubio le acerca el papel, porque Trump está en una conferencia, una rueda de prensa con periodistas, hablando de otra cosa, donde Marco Rubio se acerca, se levanta, le acerca un papel, y el fotógrafo logra captar que el papel decía muy cerca, y le ponía: Marco Rubio, necesitamos que apruebes un mensaje en Truth Social pronto para que pueda ser el que anuncie el alto el fuego. Eso fue Busquemos la capturado foto, si podemos. por un... estaba por ahí dando vueltas la foto, estaba justo en una conferencia. Después de eso es cuando dice lo que vos decías, Jessy, que pronto podía viajar a Medio Oriente. Pero vos sabés que hay un tema que es complicado. Digo, para ver cómo se cocinó el anuncio, el mensaje de Trump, ¿no? A mí me tocó estar presente en una situación donde después casi me matan, con dos muchachos palestinos que estaban en Washington tratando de hacer lobby para que se los reconozca como un Estado, ¿no? Y resulta ser que ya los estaban atendiendo, ya los estaban escuchando, había conversaciones realmente muy avanzadas para que eso suceda, y bajaron un avión. Y bajaron un avión que pudrió todo de nuevo. Y vos decís, ¿pero por qué pasan esas cosas? Porque hay gente que no sabe hacer otra cosa. Es decir, los tipos que se han entrenado toda la vida para odiar y para pelear y para hacerla, los sacás de ahí y digamos, no son Mujica, ¿entendés? Un tipo que es capaz de estar en un lado y en otro. La gente normalmente... Y la otra cosa que pasa, como por eso también es tan difícil, es que cuando estás mucho tiempo con un enemigo, te empezás a parecer cada vez más al enemigo. Ahí, perdón, esta es la foto que mencionaba recién el doctor, que es el papel que le pasa Marco Rubio a Donald Trump. Y el tipo llega a leerlo. Sí, hay otra... Se ve el reverso, está escrito con lapicera. Y el tipo lo pasó con la máquina y lo vio. Exactamente. Claro. Genial. Sí. Exactamente. No, la verdad es una alegría. Esto es conferencia de prensa, estaba hablando Trump, es como en las películas. Perdón, esto pasó con Bush en el atentado a las Torres Gemelas, estaba en un jardín de infantes. Y le pasan el mensaje y se ve la cara. No sé si está ampliada la foto de Trump más allá del papel. Hay una foto que está con Rubio, con Marco Rubio. Pero es impresionante porque es en las películas. Cuando le avisan al presidente de los Estados Unidos que va a pasar algo, bueno, le llevó a la vieja usanza un papel, señores. Ahí está. Ahí está el momento. Ay, y no hizo ni un gesto. Miren esa cara. Ok. Bien. I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. Bueno, ahí dice que... tomó un par de preguntas, pero que había que atender cuestiones urgentes de Medio Oriente. Dio a entender que había una solución por lo que dijo, y bueno, contó que le acercó ese papel Marco Rubio. Bien, yo creo que el Nobel... Chicos, pero va a tener que ganar, vos ya se lo querés Vamos a ver, A ver, esto era impensado hace un tiempo. Pero Hillary Clinton dice que si lograba eso, quiere que le den el Nobel. Lo dijo Hillary Clinton, ¿te acordás? Sí, pero espera. Trump presionó a Netanyahu. Estaba encantado. Pero seguro, si Netanyahu quiere seguir. Que Netanyahu sabe que si para la guerra, sus días son contados. Es decir, no es joda. Pero bueno, otro día me gustaría hablar sobre el antisemitismo en Argentina. Bueno. Porque ayer lo tocaron un poco el tema, pero me gustaría... Todo esto acá son hechos de antisemitismo en la historia. Hasta hubo un pogrom en el 11. Mataron judíos en el 11, en el mismo momento que se fue la Semana Trágica, que murieron como 500 personas. Bueno, en el 11 murieron. La historia es terrible del antisemitismo en Argentina. Los nazis, todo lo que pasó en Argentina. Ayer me pareció que este chico Gopatel no tenía
mucha información. Buah, no hablemos de alguien que no está. No, ya sé, pero... Por favor, le pedimos... O sea, lo invitamos y... Lo voy a llamar un día para él para hablar con él. Sí, Gabriel, por favor, dos cuestiones de las que comentabas antes. Una, por un lado, que vos bien mencionabas que las cifras de muertos en la Franja de Gaza, en Palestina, las informa Hamas, porque efectivamente Hamas controla el Ministerio de Salud de Gaza, que es quien informa las cifras oficiales. También es cierto que en las últimas 4 guerras, por supuesto de una cuantía muy inferior a esta, tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional como la ONU corroboraron y dieron por ciertas las cifras del Ministerio de Salud de Gaza en aquellas oportunidades. ¿En qué guerras decís vos? En las 4 anteriores, 2012, 2014, por ejemplo. Pero no era Hamas. Sí, era Hamas. No, Hamas no era antes de Hamas. 2012, 2014 yo estuve ahí, era Hamas. ¿Estás hablando de guerra? Claro, 2012, 2014, yo estuve dentro de Franja de Gaza, 2012, 2014. Pero eso no fueron guerras, eso fueron... Conflictos bélicos, ¿querés llamarle? No importa, lo importante es que tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional como la ONU corroboran las cifras. Actualmente ningún país europeo ni tampoco la ONU ponen en duda las cifras de muertos que hay en la Franja de Gaza. Es más, hay un funcionario de los Estados Unidos, de estos del gobierno de Joe Biden, es decir, que fue hace un tiempo, Barbara Leaf, su secretaria de Estado para Asuntos del Cercano Oriente, que informó que probablemente el número de muertos en Gaza, que informaba el Ministerio de Salud en ese momento, esto fue hace mucho, Gabriel, era 10.000. Esta funcionaria estadounidense decía probablemente sea más alto, incluso de lo que se informa. The Lancet, que es un medio internacional, seguramente lo conoces, dice, no hay evidencia de mortalidad inflada reportada por el Ministerio de Salud de Gaza. Quiero decir, independientemente... Siempre hay gente que se basa en información que da la gente de Hamas. Claro. Y la gente de Hamas no podés creerle. Claro, pero hay ¿Vos le crees? pero hay Asunto formas, tuyo. No, pero yo hay formas de corroborar. ¿Hay forma de corroborar? No hay forma de corroborar. ¿Cómo que pasa contra las víctimas? Bueno, evidentemente hay formas de corroborar. Por algo todos estos organismos dicen lo que dicen. Yo te vuelvo a repetir. Se basan en información. Primero, no entra nadie a Gaza que no sea aprobado por Hamas o de Hamas. Mira, los periodistas no entran, pero Israel con toda la zona. No pueden entrar periodistas porque Israel no quiere. No. Sí. No, pero la gente de los organismos internacionales solamente tiene que estar supervisadas y aprobadas por Hamas. Pero lo que yo te digo, periodistas no entran porque Israel no permite el ingreso de periodistas. Eso es así. Y yo no permitiría tampoco que se metan en el medio de ese desastre para que los maten. Pero vos antes dijiste algo... Sería un desastre. Está bien, vos antes dijiste algo que era que solamente informaban los periodistas los periodistas de CNN, los periodistas que se armó quilombo porque CNN tuvo que pedir disculpas, CNN y la BBC, eran tipos que trabajaban para Hamas. Está bien, yo te digo, entonces periodistas en la zona no pueden entrar, Gabriel. Si vos querés creerle es asunto tuyo, yo no les creo porque conozco quiénes son. Asunto mío, yo te estoy citando un montón de gente. Ellos se basan en información. No te lo llevo a la discusión personal, Gabriel Levinas, Diego Iglesias. No, yo tampoco. Te estoy citando un montón de gente. Yo vuelvo a repetirte, toda la información que surge de Gaza viene de la gente de Gaza. No hay observadores independientes que puedan deambular con tranquilidad y hacer lo que quieran y medir las cosas como debiera hacerse para poder tener una información. Yo no creo en eso. No digo que sea mentira, pero no creo. No creo conociendo el personaje. Los personajes son tipos que han mentido, tipos que joden a su propia gente. ¿Por qué les tengo que creer? Gente que no cuidan a su propia gente, gente que se gasta la guita que le dan para eso, para hacer túneles, en lugar de darle el dinero que venden y se quedan con la ayuda humanitaria. ¿Por qué les tengo que creer a esos tipos? ¿Vos le querés creer? Es asunto tuyo. No es asunto mío, es una cuestión que te cito fuentes internacionales. No, ya sé, yo conozco eso y conozco también... Por ejemplo, The Guardian dice, según información de militares israelíes, que el 83% de los muertos en Gaza son civiles. El 83% dicen los israelíes. Dice The Guardian según militares israelíes. Está bien. Yo no tengo esa información. Que además, vuelvo a repetir, es imposible saber si mataste a un civil o mataste a un guerrillero, por ejemplo. ¿Cómo sabés? Si no tiene uniforme y encima apenas se muere le sacan las armas para que confunda y se piense que es un civil. Y a veces ahora van a tener que saber por qué. ¿Por qué lo digo? Porque uno quizás de los pasos más complejos... respecto del plan de Trump, que hay que ver qué parte se instrumenta y qué no, es lo que tiene que ver con cómo se va a integrar esta transición que, digamos, tiene previsto que haya presencia palestina, dice técnicos, y también habla de ningún tipo de participación en las decisiones de terroristas de Hamas y demás. Ahora, ¿cómo haces el control de a
a quién está sumando y a quién no. Tenés que tener la precisión de... Yo creo que ahí va a tener que... Ahí la inteligencia israelí seguramente debe tener información de quién es y quién no es de Hamas para poder decir, no, este no sirve o este sirve. Pero esto es una cuestión muy complicada. No, se viene tiempo, no es sencillo, pero si hay voluntad de paz, yo creo que acá el problema más serio es el hecho te vuelvo a repetir, el hecho de que sea gente que no lleva uniforme, que no es distinguible, que no sabes, que eso también genera más víctimas de las que debería generar, y al mismo tiempo no sabes contra quién te estás peleando a veces, ¿no? Es muy difícil y es muy probable que haya más víctimas, muchas más de las que podía haber habido. No me cabe duda. ¿Tiene sentido lo que vos planteás en cuanto y en tanto difícil identificar una persona adulta que sí es o no un terrorista? Ahora, The Washington Post corrobora la cifra de 60.000 muertos y dice que 18.000 son niños. Sí, yo escuché eso. Lo dice el Washington Post. Sí. ¿Qué crees que te diga? Yo vuelvo a repetir que la información de adentro de Gaza sale solamente de ellos. Entonces yo no estoy seguro de que esa información que ellos dan por cierta, dieron otra vez muchas informaciones por ciertas que después se demostraron falsas. Entonces puede ser que sea cierto, no estoy negándolo, pero quiero decir, yo pongo dudas porque sé que pasó con lo que pasó con el hospital, lo que pasó con... Es decir, que muchos periodistas estaban en el ataque del 7 y eran periodistas de CNN. Uno de los tipos. Te quiero decir, es muy difícil saber cómo el manejo de la información, porque no es un lugar donde vos puedes entrar. En Israel vos puedes entrar, mirar, subir, bajar, salvo que te metas en un lugar específico. No tenés ese problema. Todos los periodistas entran, salen, vuelven, no tienen problema. Entonces, yo confío más en una democracia que en una cosa como esta, que de democracia no tiene nada, ¿entendés? Que dejan a la gente que no puede escaparse. Es cierto que tiene que morir mucha más gente de la que debería morir, pero ¿quién es el responsable de eso? ¿El que tira la bala o el que pone a los chicos de escudo? Bien, antes de despedirte, Gaby, pasamos entonces en limpio. La información es información de último momento, que es de impacto mundial, porque Trump anunció la primera fase del plan para Gaza y también anticipó que van a liberar muy pronto, esta frase la usó el propio Donald Trump, el muy pronto, a los rehenes, con lo cual... Bueno, hay mucha conmoción alrededor de esto, una noticia que quizás no había demasiada expectativa de poder llegar a algún avance en estas conversaciones, se venía dilatando, habían puesto un plazo, finalmente lo confirmó Donald Trump, que también anticipó que prevé viajar. Él dijo Egipto, no sé si será Egipto o si será algún otro lugar, pero todo esto indica que está encaminado. El propio Netanyahu también, habló de los rehenes, está dando por cierta esta información. Seguramente habrá pronto repercusiones a nivel Europa. Hubo mucho también, se involucró mucho Europa, sobre todo algunos países, no solo en lo que fue la Asamblea de la ONU, sino también en, conversaciones que han tenido específicamente con Trump, que fue el presidente que se puso un poco al hombro la resolución de este conflicto, presionando muy fuertemente a Israel y logrando, finalmente también una respuesta de Hamas que había puesto condiciones. Era una duda si esas condiciones iban o no a ser aceptadas por Israel, porque no fue un sí a todo, sino es un sí. Arranca la negociación, arranca la primera fase y dependerá todo de la liberación de los rehenes, cómo se da, si se da, en qué plazos, etcétera. Gracias, Gaby, por haber estado hoy acá.